hoy es un día muy especial, no creo que solamente para la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, sino para toda nuestra región y todo el mundo del derecho. Hoy reconocemos la trayectoria de un jurista, yo diría honestamente de época, de un hombre extraordinario, no tan solo como jurista, sino como ser humano, un gran amigo, pero lo que ha generado en el área de la filosofía del derecho, de la argumentación jurídica, es notable y ha permeado a nivel mundial. Hoy me gustaría primeramente decirles que la Academia Mexicana de Derecho se preocupa porque figuras de esta talla sean reconocidas y sean son un verdadero ejemplo, pero nosotros los reconozcamos como institución, o sea, desde una manera institucional como lo que son un gran ejemplo. Es el homenaje al doctor Rodolfo Vigo, que antes de darle participación quisiera que vieran un poco cómo se integra este gran homenaje, cómo los juristas del mundo entero arroparon a Rodolfo Vigo en este congreso con motivo de un reconocimiento de una trayectoria verdaderamente importante para el mundo del derecho. Tendremos nosotros como juristas, hoy es la inauguración, 1 de junio del 2021, con la inauguración de este congreso y la conferencia del doctor Rodolfo Vigo. Estará Veronique Champagne-Desplas, de Francia, que es directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Derechos Fundamentales de la Universidad de París, con el tema la dificultad de la argumentación jurídica, ejemplos respecto a la interpretación y algunos argumentos jurídicos. También estará con nosotros en este congreso el doctor Arturo Pumón de Uruguay, académico de número y fundador de la Academia Nacional de Derecho de Uruguay, con el tema ética y argumentación en derecho, juntas a la par. El doctor Luis Armando Tolosa Villabona de Colombia, magistrado de la Corte Suprema de Colombia, quien ha tenido más de 1000 tesis en temas que ustedes conocen como la del oso chucho, donde la personalidad jurídica a los animales se lo ha dado a la naturaleza, con la convencionalización del derecho. La doctora María Elizabeth Guimarães Teixeira de Brasil, que fue la primera mujer en presidir el Tribunal Superior Militar de Brasil, con la perspectiva de género en la argumentación jurídica como criterio orientador de justicia. Estará también el doctor Rafael Díaz Filpo, de República Dominicana, quien es vicepresidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con el tema la interpretación de los derechos fundamentales. El doctor Francisco Viola de Italia, expresidente de la Sociedad Italiana de Filosofía del Derecho, con el tema la teoría del derecho como práctica social. El doctor Jorge Díaz Almeida del Uruguay, quien es fiscal general de la Nación de la República Oriental del Uruguay, con el tema los problemas de la argumentación jurídica. El doctor Hernán Antonio de León Batista de Panamá, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y actualmente es ministro de dicha corte, con el tema nuevas perspectivas de la argumentación jurídica. El doctor Antonio del Moral de España, magistrado del Tribunal Supremo de España, con el tema ética versus verdad, últimas tendencias sobre prueba prohibida de la jurisprudencia española. ¿Sí? La doctora Teresa Núquez de Martínez de Ecuador, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, con el tema del legicentrismo al constitucionalismo en el Ecuador. La doctora Ángela Vivanco, ministra de Chile, ella es ministra de la Corte Suprema chilena, con el tema argumentación jurídica y sentencia judicial. El doctor Danilo Rojas Betancourt, ministro de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, con el tema el test programático de argumentación judicial. El doctor Sergio García Ramírez de México, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el tema precisamente de control de convencionalidad, quien fue el gestor en el sistema interamericano de dicho concepto. El doctor Jorge Olazo de Costa Rica, magistrado suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, con la ética del argumentador. Y el doctor Horacio Rosati de Argentina, juez de la Corte Suprema de la Nación, con el tema hablar, decir y argumentar. Era obvio que parte de los mejores juristas del mundo no tan solo quisieran participar, sino que muchos pidieran participar en un reconocimiento al doctor Rodolfo Vigo. Quienes lo conocemos a través de su obra, pues nos maravillamos, pero quienes tenemos la posibilidad de conocer al ser humano, de verdad no sé, ¿qué podríamos expresar? Antes de leer un poco su currículum y dar ingreso, doctor, yo sé la humildad que siempre lo ha caracterizado, el gran ser humano que es, independientemente de todo esto que le ha a usted legado al derecho,
Pero qué bonito y qué agradable es que una persona como usted, que tanto verdaderamente ha producido en ámbitos jurídicos, se ha reconocido a este nivel y que figuras también del derecho en el mundo entero participen en un congreso en homenaje a una trayectoria tan vasta y tan importante como la suya. Muchas gracias, querido José de Jesús Navaja. Yo agradezco mucho a la academia, creo que en buena medida la concreción de esto se ha debido a su generosidad y al mismo tiempo a su trayectoria y reconocimiento. Es difícil, si es convocado por el doctor Naveja, no se acepte el compromiso, de manera tal que en buena medida yo simplemente soy un usufructuario de su calidad profesional y humana, habiendo recibido la oportunidad de este homenaje que sin duda me honra y me compromete mucho, José de Jesús. Bueno, yo quiero aclarar que evidentemente la trayectoria del doctor Vigo arrastra juristas, es obvio, ¿no? O sea, los niveles son vinculantes con los niveles y todo mundo feliz de participar en un reconocimiento tan sentido, pero sobre todo un reconocimiento tan necesario a juristas que han aportado tanto como el doctor Rodolfo Vigo, tan comprometido con el derecho. Y bueno, agregar que independientemente de este homenaje, ya tienen la información y se han inscrito juristas, jueces, magistrados, ministros de varias partes del mundo. Está la presea Rodolfo Vigo, una presea muy, muy interesante, muy bonita, ya la verán ustedes en físico, que se entregará virtualmente el día 12 de julio, que es el Día del Abogado en México, y que independientemente del país que sea el ganador, se le enviará. Haremos un evento virtual el 12 de julio con la presencia del doctor Rodolfo Vigo, haciendo la entrega virtual precisamente y significativa de esta presea tan importante. Un jurado muy bien estructurado, un jurado de honor. Entonces esa presea ya la tienen muchos ya es del conocimiento del grueso de los juristas de América Latina, de América y de Europa. Pues bueno, vamos a iniciar con un poquito de la reseña del doctor Rodolfo Vigo. Yo creo que ese siempre es un reto cuando nos toca generar estos homenajes. Nos toca ver qué tan sincréticos podemos ser, ¿no? Porque la hoja de vida es enorme, es exponencial. Entonces, bueno, el doctor Rodolfo Vigo es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, fue profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, sedes Buenos Aires y Rosario. Ha sido profesor en las universidades del Litoral, Austral de Buenos Aires, de Argentina, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe de 1984 a 1988, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, 1988-2007, presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores de Tribunales de Justicia de las provincias argentinas desde su fundación en 1994 hasta 1997, premio CONEX en 1998 en el rubro jueces, otorgado a los 5 jueces argentinos más destacados en los últimos 10 años. O sea, la producción doctrinaria extraordinaria, pero ahora el bagaje, el ser un ejemplo, un paradigma como juez. Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho 2006-2010, ha sido director de la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, miembro de la Academia de Ciencias Morales de España, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, orgullosamente, y corredactor junto a Manuel Atienza del Código Modelo de Ética para Iberoamérica. Ese es un breve resumen de la trayectoria, porque si no nos comemos la conferencia, y qué bonito que haya personalidades de esta naturaleza. Qué bonito que los juristas siempre hablemos del concepto de justicia, pero lo apliquemos entre nuestros pares. Hoy es un día en que se materializa este tema y estamos muy orgullosos desde la Academia Mexicana de Derecho. Pues hoy tendremos hoy damos apertura a la primera conferencia de este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica de Filosofía del Derecho, donde homenajeamos la trayectoria del doctor Rodolfo Vigo, extraordinario jurista, no de Argentina, del mundo, diría yo,
siendo las 16 horas de México, del día 1 de junio del año 2021. Damos por inauguradas todos estos trabajos tan arduos que ya platicamos, se vendrán desarrollando con motivo del homenaje a la trayectoria del doctor Rodolfo Vigo, y hoy iniciamos con la conferencia magistral, la conferencia inaugural a cargo de nuestro homenajeado, el doctor Rodolfo Vigo, con el tema la actualidad y problemática de la argumentación jurídica. Doctor Vigo, es todo suyo el micrófono, dando inicio a estas actividades. Muchas gracias, reitero mi agradecimiento y mi compromiso hacia la Academia Mexicana de Derecho y a su presidente, que tan dignamente ejerce y con tanta generosidad ese mandato otorgado. Bueno, efectivamente, el tema que hemos acordado es el de la actualidad y problemática de la argumentación jurídica. Quizás lo que convenga inicialmente acordar es qué entendemos por argumentación, dado que en definitiva es un tema que se ha ido impuesto en las últimas décadas, al menos en nuestro continente, y en la teoría jurídica quizás sea la década del 70, donde este tema adquiere volumen y presencia y comienza a hablarse de la argumentación. En ese sentido, la obra de Robert Alexy, Teoría de la Argumentación Jurídica, en 1978, sin duda fue un hito relevante a los fines de instalar la problemática de la argumentación jurídica. Pero que quizá cuando uno se pregunta a qué corresponde la argumentación jurídica, a qué tema, cómo rotulábamos a lo que hoy llamamos argumentación jurídica con anterioridad, por supuesto resulta fácil reconocer la conexión entre la interpretación jurídica y la argumentación jurídica. A ver, los juristas, la sociedad nos ha inventado para hacer más o menos lo que siempre hemos hecho, decir el derecho, iuris dictio. Es decir, cuando alguien tiene dudas si cuenta con ese derecho, si carga sobre su espalda algún deber, sobre si cierta conducta está obligada, prohibida o permitida por el derecho, obviamente a esos fines consulta a un jurista. Más allá del derecho al que recurrirá el jurista para dar la respuesta al quien la necesita, es eso el objeto central que justifica la presencia de los juristas. Nosotros evacuamos dudas a los que nos consultan sobre el estatus deóntico jurídico de nuestras conductas. Si alguien quiere saber si tiene ese derecho o ese deber, va a los juristas. Por supuesto que si bien es esto la razón de ser fundamental del jurista, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo cómo se desarrolla esta tarea de evacuar dudas, de evacuar las consultas que recibe el jurista. En definitiva, centrándonos quizás en los dos últimos siglos, uno lo que justamente ve que al menos en Europa continental, a partir de la Revolución Francesa y del Estado de Derecho legal, hasta mediados del siglo XX, creo que todos reconoceríamos que nuestro trabajo de jurista se hacía a través de la interpretación. Es decir, cuando alguien necesitaba conocer la respuesta jurídica, iba al jurista y el jurista se suponía que iba a localizar una norma jurídica dentro del sistema jurídico donde estaba la respuesta que él le brindaba a quien la requería. ¿Y en qué consistía ese trabajo? Finalmente, identificar la norma, desentrañar el sentido de la norma a través de los métodos interpretativos y ahí sí estar en condiciones de dar la respuesta. Bueno, en tiempo del Estado de Derecho Constitucional, ese paradigma que se gestó en Europa y de ahí terminamos importándolo como habitualmente ocurre por nuestras tierras, el trabajo del jurista se ha complicado mucho. Sigue siendo
de estar destinado a evacuar dudas jurídicas, pero el cómo se realiza ese trabajo ha cambiado mucho. Y efectivamente, todos advertimos que si queremos brindar la respuesta jurídica esa que se nos pide, ya sea como docente, el docente también dice el derecho enseñándolo. El que asesora dice el derecho a quien está asesorando. El que aboga por el derecho dice el derecho reclamándolo. Y por supuesto, finalmente el juez lo dice con el respaldo del imperio. Ahora, ¿cómo lo realizamos a este trabajo de derecho iuris dictio? Bueno, sin duda creo que todos estamos contestes cuánto se nos ha complicado. El primer paso es reconocer los hechos. Esa es la primera cuestión, porque ahí se juega finalmente lo que viene después. Necesitamos saber, por ejemplo, cómo ocurrió este accidente antes de brindar una respuesta jurídica. Necesitamos saber si esta persona que murió suicidándose o porque hubo un homicida de por medio. Este es el primer momento del trabajo del jurista, identificar los hechos, que como dice Tarufo, la verdad de estos hechos es condición de la justicia. Luego de este primer paso, vamos a buscar la respuesta jurídica y lo que nos puede sorprender a aquellos que hemos sido educados en el marco de la interpretación jurídica, desentrañar el sentido de la norma, etcétera, es que cuando vamos a buscar la respuesta jurídica, habitualmente la respuesta jurídica no es una, sino que son varias. Más aún, algunas ya fueron dichas con anterioridad y otras se nos ocurren a nosotros como una respuesta jurídica inédita que promoverá el abogado y finalmente adoptará, por ejemplo, un juez. Pluralidad de respuestas jurídicas es el segundo paso. Pero luego el tercero es cuál elijo, en el caso del juez, ¿cuál elijo? Pero también el abogado, ¿cuál elige de estas respuestas jurídicas? Ahí aparece en el caso del juez la conciencia ética, ¿con qué criterio elijo? No necesariamente estoy hablando de corrupción, puede haber otras debilidades, como por ejemplo escojo la respuesta jurídica más sencilla, la que me va a requerir menos trabajo luego al plasmarla en una sentencia, o sí especular que el criterio de elección de la respuesta jurídica será aquella que me traerá menos problemas, que me puede generar algún beneficio, la conciencia ética, el tercer paso. Y el cuarto paso, una vez escogida la respuesta jurídica de entre las que están disponibles en el derecho vigente y válido, el juez y también el abogado, que es el primer juez de la causa finalmente, pero ciñendo o prestando atención al juez, el juez tiene que ponerse a redactar su sentencia. Y hoy sabemos que la sentencia es más que ese simplificado silogismo de los que nos habló las teorías de la interpretación. La premisa mayor era el sentido que hemos desentrañado de una norma, la premisa menor del silogismo era el hecho, y finalmente la conclusión. Más bien lo que hacemos, hoy tenemos plena conciencia, es construimos un razonamiento. En ese razonamiento vamos haciendo afirmaciones que constituyen premisas, juicios, que se van conectando. Eso que yo voy sabiendo y sosteniendo, lo voy conectando hasta alcanzar la conclusión. Entonces tengo premisas. Y la argumentación consiste en los argumentos o razones con las que yo respaldo cada una de esas afirmaciones, premisas o juicios. En la teoría de autores como Wroblewski, Arnio, Alexi mismo, se reconoce que en ese razonamiento que construye
sigamos hablando del juez, pero esto vale de algún modo para el abogado, en ese razonamiento uno puede reconocer una justificación interna que está controlada por la lógica, cómo voy conectando cada una de esas afirmaciones, premisas, juicios. Eso está conectado, la justificación interna, por la lógica, porque yo no podré concluir nada si de pronto violo la lógica en esas afirmaciones. Si, por ejemplo, yo afirmo y luego niego lo que he afirmado, ahí queda imposibilitada la conclusión. Ese es el capítulo de la justificación interna que controla la lógica. Pero luego está la justificación externa, donde están los argumentos o razones con los que yo voy a respaldar, justificar, motivar, fundar cada uno de esas afirmaciones. Y aquí aparecen la nómina de argumentos. En algún trabajo que está justamente publicado en México, que es un libro que escribimos con Manuel Atienza, en la colección que dirige Eduardo Ferrer MacGregor, que fue también presidente y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El libro está en Porrúa, en la colección que dirige Eduardo, se llama Argumentación Constitucional, Teoría y Práctica. Ahí yo incluyo, en mis trabajos, incluyo 27 argumentos. 27 argumentos que no pretende ser una nómina canónica ni revelada, obvio, es una tentativa de identificar argumentos sobre la base de ciertas nóminas que ya disponemos en la teoría jurídica. Recordemos la nómina de Perelman, la de Guastini, etc. Entonces están esos 27 argumentos. Y es interesante destacar lo siguiente: los viejos métodos interpretativos se han convertido en argumentos, porque ya el derecho no es solo la ley. Pongo un ejemplo. Puede ocurrir que en mi tribunal tengamos el siguiente juicio donde se está discutiendo centralmente lo siguiente. Tengo un juicio sucesorio donde en definitiva me encuentro yo como juez para dilucidar una cláusula de ese testamento donde el testador ha escrito ahí, testamentógrafo, me ha escrito que ese inmueble, el único valor de la sucesión, pero es un valor muy importante, que ese inmueble se lo deja, así me lo dice en el testamento, se lo deja a su hijo más querido. Pero el problema que tengo yo como juez, que tiene 5 hijos y que se ha muerto el testador. Por ende, mi problema es un problema gramatical, es cierto, un problema lingüístico, pero que no tiene nada que ver la palabra del legislador. No me auxiliará nada la letra de la ley, ni tampoco los debates parlamentarios, las notas a pie de página, nada. Yo tengo que dilucidar qué quiso decir el testador cuando dijo mi hijo más querido. Y obviamente terminaré, por ejemplo, resolviendo esta cuestión diciendo, supongamos, que ese inmueble se lo voy a adjudicar a uno de los 5 hijos, que es Juan, pero ¿cómo voy a justificar? ¿Con qué argumentos voy a justificar? Indudablemente va a ser un argumento gramatical, lingüístico, pero que apunta al lenguaje, a la letra del testador, porque voy a decir que se lo adjudico a Juan, dado que, revisando las cartas que mandó el testador a cada uno de los hijos, al único que se refería, entre paréntesis, cuando le mandaba la carta, era a Juan, que le ponía entre paréntesis, mi hijo más querido. Como vemos, finalmente aquí vemos esta sentencia a la que se apela a un argumento gramatical que tiene poco que ver con aquel viejo método gramatical, lingüístico, literario, del que nos enseñaron
durante la vigencia del Estado de Derecho Legal, que apuntaba a la letra del legislador. Aquí la letra del legislador no me ayuda para nada, y por eso digo, los viejos métodos interpretativos se han convertido en argumentos. Y obviamente a este trabajo hoy, este continuado trabajo de los juristas de decir el derecho, advirtamos que estas respuestas jurídicas, que luego tendré que respaldar con esos argumentos, el juez, el jurista, las puede encontrar muchas veces explícitas en una norma, porque una norma que es un supuesto fáctico y una consecuencia. La norma, ¿cómo se estructura? Fija un supuesto fáctico, los que matan a otro, y se le imputa una consecuencia. Deben ir presos. Eso es una norma, una respuesta jurídica explícita. Pero los principios, los derechos humanos, son respuestas jurídicas en potencia. Respuestas jurídicas en potencia que el jurista, el abogado, el juez, el docente, en definitiva el jurista, puede y debe ir derivando para su caso. Los principios, los derechos humanos son respuestas jurídicas concentradas, respuestas jurídicas en potencia. Por ende, un poco recapitulando este trabajo argumentativo, vemos cuánto ha cambiado el trabajo del jurista. Ya no es aquel trabajo que, por lo menos así parecía, un trabajo muy sencillo. Venía un caso, nadie nos advertía, por lo menos en mi educación universitaria, nadie me advertía la complejidad de conocer los hechos, y una vez que venía el caso, ahí empezaban, así me lo enseñaron, uno recibe el caso, busca la respuesta jurídica en una norma y la brinda en esa sentencia. Y hoy, como vemos, el trabajo es muy complicado, conocer los hechos, identificar las respuestas jurídicas disponibles en el derecho vigente y válido, respuestas jurídicas explícitas, implícitas, escoger una y finalmente redactar la sentencia con los argumentos que vamos a fundar, motivar, justificar cada uno de esas premisas que constituirán el razonamiento judicial. Una tarea muy compleja que ha crecido, y bastará señalar simplemente como un dato cuantitativo de cuánto ha crecido esta problemática, que hoy sabemos que existen maestrías en argumentación jurídica. Yo mismo dirijo acá en la Universidad Nacional del Litoral una maestría en interpretación y argumentación jurídica junto a Manuel Atienza. Justamente tuve clases el jueves, viernes y sábado con Atienza, el jueves, viernes y sábado de la semana pasada, y claro, cuando uno piensa que aquí vamos a tener que desarrollar clases donde en definitiva vamos a sumar alrededor de 500 horas, uno advierte ahí, ese dato cuantitativo revela cuánto hay, cuánta tela hay para cortar en este tema, que quizás si uno lo piensa desde la interpretación jurídica, claro, se puede sorprender, porque la interpretación jurídica podía significar con suerte media clase de un profesor que nos encargaba de explicarnos que interpretar es desentrañar el sentido de una norma, 4 métodos interpretativos y punto, y luego lo decíamos a eso. Entonces, simplificando, el trabajo del jurista en el Estado de Derecho Legal se hacía a través de la interpretación. Hoy el trabajo del jurista se hace a través de la argumentación jurídica. Esto quizás sea una exageración, pero me parece que en términos de lo que uno quiere transmitir, es un modo de decirlo blanco sobre negro. Quizás uno puede reconocer que parte de la argumentación reconozcamos una especie de nicho que le hemos dejado a la interpretación, que es cuando aparecen textos
y hay que elucidar significados de esos textos. Pero en definitiva me parece que como el trabajo del jurista ha cambiado tanto, parece razonable encontrar otra palabra, y la palabra que en definitiva se ha terminado de imponer es esta palabra, este rótulo de argumentación, dar razones. Nosotros mismos, en el Código Modelo de Ética Judicial que redactamos con Atienza por encargo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, o sea, las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica, pusimos uno de los 13 principios de la ética judicial es el de la motivación. Y en definitiva, en ese artículo 19 del Código de Ética, pusimos que motivar supone expresar de manera ordenada y clara razones, argumentación, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión. Quizás lo más original de ese código de ética, por lo menos es la convicción de Manuel Atienza y mía, que quizás lo original consista en haber identificado como un principio de la ética judicial argumentar, motivar, dar razones de una manera ordenada, clara. Ordenada supone la justificación interna, razones válidas, suficientes. Quizás uno podría agregar también darlas de una manera persuasiva, retórica, en fin. Esta es un poco la introducción donde estamos hoy cuando hablamos de argumentación. Pero como habíamos acordado con José de Jesús Navejas, justamente la actualidad y la problemática. Bueno, para decirlo de una manera muy rápida, la actualidad está vinculada quizás a este protagonismo que ha asumido el Poder Judicial en el marco del Estado de Derecho Constitucional. Creo que en ese sentido, si uno quisiera simplificar y poner también blancos sobre negros, pareciera hoy que bastante claro que el Poder Judicial ha adquirido un protagonismo en la estructura de los poderes del Estado notable. Por eso algunos de algún modo alertan los riesgos de que ese Estado de Derecho Constitucional se convierta, degenere en un Estado de Derecho judicial. Y de ahí viene la prevención, la preocupación de cómo evitar que estos riesgos se concreten, que en definitiva el derecho sea lo que los jueces dicen que es, que sin duda no es lo que pide la República ni la democracia. El Poder Judicial es efectivamente un poder del Estado, con esta capacidad de decir el derecho en última instancia, pero no puede decir el derecho que se le antoja, es obvio. La tarea del derecho vigente y válido, recurre de muchos actores. Recurre al poder constituyente, al poder legislativo, al poder administrativo, al poder de la sociedad, derecho consuetudinario. Por ejemplo, ahí en México, ¿no? El derecho de los pueblos indígenas, el derecho internacional, global law, soft law, en fin, el derecho de los tribunales, no solamente nacionales, sino supranacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto también el ius cogens, el ius gentium, aquel viejo derecho natural secundario, al menos en la visión de, por ejemplo, Tomás de Aquino. Bueno, en fin, requiere de mucho aporte, pero finalmente el encargado, desde que reconocemos las democracias, las repúblicas, no cabe ninguna duda que es el Poder Judicial el que tiene la última palabra, no la palabra exclusiva, la última palabra para decir el derecho vigente y válido, el iuris dictio final.
De ahí esto, la problemática, porque la calidad de ese trabajo, que le pedimos al juez está muy conectada a la argumentación. Por eso, un autor como Alexis habla que en las democracias contemporáneas hay dos mecanismos de legitimación política o democrática. El poder ejecutivo y legislativo se legitima política y democráticamente por una vía electiva, por la elección. Ok. Pero el poder judicial se legitima política y democráticamente a través de la argumentación. Es una legitimación argumentativa. A mí me gusta agregar que en esta legitimación argumentativa, incluso más allá que se puede subsumir una en otra, la legitimación ética, porque no cabe ninguna duda que en nuestras sociedades hay una enorme crisis de la autoridad y me parece que un mecanismo idóneo para recuperar esa confianza ciudadana indispensable es el camino de la ética y es absolutamente insuficiente el derecho. En definitiva, esta necesidad que quien ejerza autoridad de algún modo tenga un oído a lo mejor en su conciencia, pero un oído abierto a la sociedad, lo que la sociedad le reclama en el ser y en el parecer. No basta que la autoridad duerma tranquila con su conciencia, sino que es indispensable que la sociedad duerma tranquila, teniéndolo a ese, ejerciendo ese poder en su calidad de autoridad. Recordemos que en los clásicos se distinguía potestas, que era el poder formal que ejercía la autoridad, y la autoritas. Obviamente eso que le sumaba quien ejercía el poder, precisamente por la confianza que inspiraba ese que ejercía ese poder. Hay que recuperar en los que ejercen el poder la dimensión de la autoritas, la legitimidad, esta preocupación por ser y parecer. Y por supuesto, recuperar la noción democrática en el ejercicio del poder de nuestra democracia. Quien nos ha dado el poder es la sociedad y por ende ella tiene todo el derecho del mundo, no solamente porque nos paga el sueldo, nos sufraga y cubre todos nuestros presupuestos, sino porque en definitiva nos ha dado el poder y tiene como poder dante el derecho de reclamarnos de algún modo cómo quiere que nos comportemos nosotros en el ser y en el parecer. Y en este punto en particular, lo que la sociedad pretende es que cuando digamos el derecho, lo digamos con las razones suficientes, válidas, coherentes y persuasivas que respalden lo que decimos. Y si lo tenemos, y si lo decimos desde una cierta autoritas, sin duda resultará más fácil que la sociedad crea que eso que estamos diciendo el derecho es el derecho que corresponde decir. En una palabra, lo que quiero marcar es que el poder que ha adquirido el Poder Judicial requiere que ese Poder Judicial haga bien su trabajo, y un modo de hacer bien su trabajo es si él está en condiciones de argumentar sus decisiones como pretende hoy la teoría argumentativa. Porque recordemos que cuando hablamos de argumentación, por este camino no solamente podemos inspirar cumplimiento voluntario de la sentencia, sino también resultará más fácil controlar el poder del juez. Porque es obvio que si yo empiezo a dar razones que son incoherentes, son insuficientes, aquel control se podrá ejercer mejor. Si yo doy una orden y no doy las razones, nadie me puede controlar porque no saben por qué, por ejemplo,
ordené que me cierren la puerta. Ahora, si yo a renglón seguido doy las razones por las cuales ordené cerrar la puerta y digo, por favor, cierren la puerta dado que hace frío, entonces podrá cualquiera que reciba la orden decir, mire, perdón, no hace frío. ¿Por qué no se toma la temperatura? A lo mejor usted está con fiebre y en realidad es usted el que está con problemas y no se justifica. Entonces, como digo, de algún modo dando razones se puede controlar mejor, se puede inspirar, de algún modo posibilitar que haya un cumplimiento voluntario. Yo explico las razones de lo que he decidido, puede haber más fácil un cumplimiento voluntario, me pueden controlar más fácil el que va a revisar mi sentencia. De algún modo voy generando fortaleza en la jurisprudencia, ¿eh? Es posible que la siga a esa sentencia, a ese criterio tan bien justificado, que lo sigan otros, porque parece sólido, pero además, de algún modo cuando hay autoritas se facilita justamente ese compromiso. Ahora bien, el poder del juez ha crecido la posibilidad de elegir el juez de entre las respuestas. Por eso, la hora ve un poco algún señalamiento rápido de la problemática que conlleva la argumentación. A ver, yo voy a señalar 10 problemas, muy rápidamente 10 problemas. En el escaso tiempo que tengo voy a señalar estos 10 problemas como justamente que hablar de la argumentación significará hacerme cargo de estos problemas. El primer problema que conlleva hablar de argumentación es si el ser humano tiene una razón idónea, capaz de poder elegir la mejor respuesta. Las teorías de la argumentación, díganse Alexi, díganse McCormick, díganse Manuel Atienza, bueno, por supuesto también nosotros, hemos partido de que hay cierta confianza en la razón humana que llamamos práctica, que es la razón que se mueve en el campo de los valores, que es capaz de elegir la mejor respuesta, la respuesta más justa, la respuesta más buena, la respuesta de mayor valor. Si yo niego la racionalidad práctica, como el caso de Kelsen, como el caso de Ferrajoli, es muy difícil que se hable de argumentación jurídica. Por eso no puede sorprendernos que ni Kelsen ni Ferrajoli hablen de argumentación jurídica, porque ambos piensan que no existe esta razón humana en el campo de los valores, de la justicia. Recordemos, en el caso de Kelsen, que me dice que la justicia es un ideal irracional y que el acto de interpretación no es de conocimiento, el acto de interpretación jurídica no es de conocimiento, sino de voluntad. Algo parecido me dirá Ferrajoli, de una manera quizás más persuasiva, pero en definitiva los valores para Ferrajoli se asumen, pero no se justifican. Los valores últimos se asumen, pero no se justifican racionalmente. Ambos autores, como digo, no pueden hablar de argumentación, de esta confianza que yo puedo construir un razonamiento que concluya en la mejor respuesta, o como dijimos en el Código Modelo de Ética Judicial, la función judicial es procurar la justicia por medio del derecho. Si yo creo que no hay ninguna racionalidad cuando hablo de la justicia, bueno, obviamente no podré hablar de argumentación. Por ende, solo podemos hablar de argumentación a aquellos que suscriben la razón práctica, la razón en el campo de la praxis humana, capaz de dirigir y orientar. La segunda problemática, que es la capacitación y la práctica argumentativa.
A mí me parece que nuestra facultad de Derecho siguen formando juristas para el Estado de Derecho Legal, en definitiva para la interpretación jurídica, y muy escasamente para la práctica argumentativa. Es que cuando uno piensa cómo podemos lograr la medalla de oro como estudiante en nuestra facultad de Derecho, uno corrobora que pudo haber transitado toda la carrera y le bastó para conseguir la medalla de oro tener mucha memoria, ninguna capacidad crítica, ninguna capacidad de diálogo. Uno puede ser autista e igual ser medalla de oro en nuestras facultades. Y la argumentación supone también diálogo. Quien es soberbio no puede ser jurisprudente porque cree que él tiene la respuesta. Y ya Aristóteles enseñaba que 4 ojos ven más que 2. La argumentación remite al diálogo, remite a la dialéctica, a la retórica, a hacerme cargo de los argumentos del otro, a intentar rebatirlo. No puedo ser autista, solicista, para si quiero alcanzar una buena argumentación. Por ende, me parece que hay un gran reclamo que uno dirige a la Facultad de Derecho, pero a instituciones tan prestigiosas como la Academia Mexicana de Derecho y otras instituciones que no llegan a ser a lo mejor estrictamente Facultad de Derecho, pero donde se capacita. Yo digo sin vergüenza, yo me recibí de abogado y era más o menos un buen estudiante, sin haber leído ninguna sentencia judicial entera. Lo digo sin vergüenza porque no fue yo el que omití. Me hicieron leer en algún cursito ciertas conclusiones, ciertas normas individuales, pero práctica argumentativa, debate con otro colega en un tribunal, argumentar una sentencia donde hay alguien que me dice que pide A y otro que me dice que pide B, y yo tener que escoger y hacerme cargo de los argumentos que voy a desestimar y respaldar con otro argumento lo que voy a decir. Nada de esto. En consecuencia, si quiero tomarme en serio la argumentación, son una de esas cosas que Aristóteles dijo que se enseñan haciéndolas. Si queremos aprender argumentación, aprenderemos haciendo argumentación, escribiendo alegatos, contestando demandas, debatiendo en un tribunal, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda problemática, otro tipo de capacitación y práctica jurídica que incluya la argumentación. Y cuando digo, piensen ustedes que no se estudia retórica en la gran mayoría de nuestras facultades. Necesitamos contar con buenos argumentos, pero además necesitamos decirlo de una manera persuasiva. Si yo pongo cierta cara cuando digo un argumento, lo más probable es que aquel que quiero convencer de mi argumento lo desestime por la cara que pongo. Si pongo una cara de soberbio, de antipático, en fin, de maleducado, etc., ese no lo va a entender a ese buen argumento que le estoy dando. Entonces, la segunda problemática es capacitación y práctica argumentativa. La tercera, la cuestión que yo llamaría ética profesional en general. Sin duda, la argumentación y la retórica que yo señalaba genera temores. Ustedes saben que hay críticos de la argumentación, de lo que incluye la argumentación, la ponderación, etcétera, de la que vamos a hablar, ¿no? En fin, por mencionar algún crítico que le tengo un enorme afecto y respeto intelectual, que es conocido en Latinoamérica, por eso me atrevo, sobre todo desde el afecto, el respeto intelectual enorme, Juan Antonio García Amado, ¿no? Bueno, indudablemente genera en muchos cierto temor esta apelación a los principios, a los derechos humanos.
No sé si se hará cargo Juan Antonio de esto, de haberlo incluido aquí. Pero bueno, en definitiva, quería hablar de las teorías de la argumentación donde incluía la ponderación. Entonces, genera temor. Es cierto que un orador con capacidad argumentativa y persuasiva es de algún modo peligroso. Por eso decía Aristóteles, no dejar que vayan a la retórica solo los que promueven el error y la injusticia. Y alentaba que vayan a la retórica los que promueven la verdad y la justicia. En estos tiempos, donde sin duda los medios de comunicación, la imagen tiene tanta importancia, donde de algún modo uno advierte que muchas veces la razón queda neutralizada por emociones, por imágenes, etcétera. Todo este tema de la ética y las idoneidades profesionales éticas es muy importante. Es la argumentación persuasiva, es darle una herramienta a alguien que por supuesto la puede usar bien o mal. Por ende, me parece que hablar de argumentación debe incluir esta dimensión ética. Nosotros en nuestra cultura europea confiamos demasiado en la ley y en el derecho y poco en la ética. A mí me gusta poner un ejemplo de Estados Unidos, precisamente por la distancia con nuestra cultura. Aludo al procedimiento en el Senado cuando designaron el penúltimo juez que entró en la Corte Suprema de Estados Unidos, Kavanaugh. En el Senado lo que se le cuestionó es lo que este candidato a juez había hecho a los 18 años. Yo me imagino que si a mí me investigan por lo que yo hacía a los 18 años, corro el riesgo de perder la jubilación. Exagerando, ¿no? Pero en cambio ahí, y como un ejemplo de cómo se mira este tema ya, y por supuesto nosotros esto sería imposible de suponerlo, y piensen que allá se abrió una investigación por el FBI para ver lo que había hecho cuando tenía 18 años. O otro ejemplo, Estados Unidos, Bill Clinton en el impeachment logró superar con éxito el impeachment, pero por mentir le sacaron la matrícula de abogado en Alabama donde había sido gobernador. Bueno, nosotros más bien en esta cultura me imagino que cualquiera aceptará, y más ningún abogado se privará de alguna mentirita a lo mejor, ¿no? Pero digo con esto esta necesidad de la ética. Cuarto tema, el tema de los derechos humanos, los principios. Yo ya he dicho que acá hay respuestas jurídicas en potencia. Claro, pero ¿qué son los derechos humanos? Creo que en este sentido hay mucha invocación, mucho recurso a los derechos humanos, pero muy poco estudio en serio. La Constitución alemana del 49 y la española del 78 hablan del contenido esencial de los derechos humanos. Yo pregunto, los juristas que, por supuesto, invocamos mucho los derechos humanos, ¿sabemos suficiente el contenido esencial de cada derecho humano? O también, para decirlo de otro modo, ¿no es oportuno recordar aquel testimonio de Maritain cuando en 1948 estaban preparando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y advierte Maritain que resultaba muy fácil acordar la nómina de los derechos humanos con la condición de que no hablemos del contenido? Bueno, pero claro, para poder operar apropiadamente con los derechos humanos, yo tengo que tener claro el contenido esencial, el contenido esencial. Y junto al contenido, por supuesto, ¿quién es el titular de los derechos humanos? ¿Son los animales? Como mencionaba hace un rato José de Jesús,
las plantas, la Pachamama de la Constitución ecuatoriana. Piensen ustedes ese artículo de Alexis. Derechos humanos sin metafísica como pregunta, y la respuesta de Alexis que sin metafísica no puede haber derechos humanos. Bueno, y acá hablando de derechos humanos, los conflictos de derechos humanos. ¿Hay conflictos? Hay toda una teoría que no admite los conflictos entre derechos humanos, aunque la mayoría admite que hay conflictos y ahí aparecen las teorías de la ponderación, quizás la más destacada y reconocida sea la de Alexis. Creo, en definitiva, como problemática vinculada a la argumentación, es que el argumentador cuando va a buscar una respuesta jurídica en el derecho humano, tenemos que tomarnos en serio, como reclamaba Dworkin, los derechos humanos. Cuarto es esto de los derechos humanos. Primero dije el tema de la racionalidad práctica, lo segundo es capacitación y práctica argumentativa, lo tercero el tema de la ética del argumentador, cuarto este tema de los derechos humanos, quinta problemática, el papel de la filosofía del derecho. Fíjense que los que hablamos de argumentación, me parece que seguimos siendo sobre todo los filósofos del derecho. Lo era Dworkin, lo es Manuel Atienza, lo es Robert Alexis, lo es Francesco Viola, que por supuesto agradezco mucho por el respeto y admiración que le tengo a Francesco en esta conferencia de homenaje. Bueno, somos, en general, los que hablamos de argumentación, somos filósofos del derecho. Y entonces ahora yo me pregunto, los juristas que egresan de nuestras facultades, por ende, la gran mayoría de los que ejercen la profesión, también el servicio judicial, ¿le dan importancia a la filosofía del derecho? ¿Manejan más o menos filosofía del derecho o más bien tienen una formación exageradamente cientificista? Ellos se han dedicado a derecho penal. Bueno, ellos se han dedicado a, no sé, a derecho comercial, a quiebras. Bueno, obviamente que no estaré en contra para nada, por supuesto, de la ciencia, pero digo, ¿no ha llegado un momento que para asumir la argumentación tenemos que ir a algunos problemas que indudablemente son propios de la filosofía del derecho? No estoy proponiendo filosofismos, estoy alertando sobre los riesgos del cientificismo. Este es un reclamo también a la formación de los juristas. Voy al sexto problema, que es el tema, los problemas de la lógica, el que estudia la lógica. Los menciono. ¿No es apropiado estudiar algunos problemas de la lógica, como por ejemplo falacias? Piensen ustedes que la falacia es un razonamiento incorrecto con apariencia de correcto. Claro, no, cuando razonamos, podemos estar razonando incorrectamente, incluso sin conciencia, sin propósito. La falacia no requiere propósito de engañar, pero finalmente la falacia engaña, nos hace creer que ese razonamiento es correcto cuando es incorrecto. Por supuesto, podemos tener el propósito, por eso a veces algunos proponen llamar sofisma a la falacia cuando se hace con el propósito de engañar. Pero bueno, mantengamos. ¿No necesitamos estudiar falacia? Bueno, necesitamos estudiar lógica, porque las falacias se estudian en la lógica. No necesitamos estudiar las distintas estructuras lógicas, que razonamos con ellas. ¿Razonamos con silogismo? Sí. Pero también razonamos con inducción, que también la estudia la lógica, la inducción, las máximas de experiencia, la presunción ómina. Razonamos con aducción. Sherlock Holmes no se escuchó ladrar al perro, por ende, a los perros, por ende, el que mató es alguien a los que el perro conocía.
La aducción supone razonar, formulando una hipótesis y luego intentar corroborarla. Entonces, estructuras de la lógica. En Kalinowski, deducción, inducción, aducción y estadística. No necesitamos estudiar la lógica llamada no formal o material o paralógica de la retórica. ¿Cómo no vamos a estudiar retórica? La vieja retórica, algo por lo menos de Cicerón, ese gran abogado y exitoso abogado, Cicerón, bueno, Aristóteles, Quintiliano, pero la nueva retórica de Perelman, en fin, en una palabra, me parece que una de las problemáticas que incluye la argumentación es este capítulo de la lógica. Séptimo, aquí otra séptima problemática es la del lenguaje. Creo que a veces los juristas, quizás por aquella formación de la interpretación del Estado de Derecho Legal, recordemos que uno de los 4 métodos que nos enseñó Savigny era reconstruir el pensamiento del legislador íncito en la ley acudiendo al lenguaje del legislador. Se suponía que si yo voy con el diccionario bajo el brazo y atiendo a los debates parlamentarios, puedo encontrar exactamente el sentido que estaba ahí oculto en las entrañas. Bueno, giro lingüístico del siglo XX, el lenguaje es un elemento al que recurrimos en la argumentación, porque el resultado argumentativo lo damos a conocer a través del lenguaje. Ahora, tenemos conciencia de los problemas que acompañan al lenguaje, de las dificultades que tiene el lenguaje, de lo traicionero que es el lenguaje. A veces creemos estar comunicando muy claramente, y la verdad que es muy oscuro para el que recibe el lenguaje. ¿Cuánta influye el tiempo? Dejo una sentencia en el cajón, la vuelvo a leer a la semana, la veo de otra manera. En una palabra, estudiar la argumentación supone hacernos cargo de la semiótica jurídica. En su primer capítulo semántico, palabras y cosas, vaguedad, ambigüedad, etc. En el capítulo de la sintáctica, cómo conectamos términos. En el capítulo de la pragmática, cómo usamos, qué hacemos los humanos con palabras. Bueno, todo este mundo de la semiótica que ignoramos y seguimos pensando en una concepción mágica, ingenua del lenguaje, como diría Carnap. Bueno, tomarnos en serio el lenguaje. Octavo, bueno, el tema de los hechos, la premisa fáctica. El primer problema que enfrenta el jurista es cómo ocurrieron los hechos. Ahí se juega todo. Pero acá viene un agregado. Cada vez importamos menos los juristas en el conocimiento de la premisa fáctica e importan cada vez más los peritos, la prueba científica. Hace 50 años, un juicio de filiación se ganaba gracias a la habilidad, la prueba que aportaba el abogado. Hoy se gana según el resultado del ADN, aunque el abogado que defendió esa causa sea muy incompetente. Entonces, estos temas, aquí bastará recordar que ya hay maestrías, como la que dirige Jordi Ferrer en Girona, que solo se dedica 400 horas, en fin, las que sean para hacer maestría, solo se dedican a estudiar hechos. Y esto no es un problema solo de los procesalistas. Tarufo, la verdad es condición de la justicia, no hay dos verdades, la verdad como correspondencia, en fin, esas sentencias norteamericanas, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Dover 1993, todas las instrucciones, el perito me está hablando, como diría Tarufo, de una ciencia dura, la física, de una ciencia blanda, como la lógica, que es una ciencia blanda, desde una pseudociencia como la grafología, o de una ciencia basura como la astrología, ¿no? Bueno,
estoy repitiendo tarufo. El tema de tomarnos en serio este capítulo, porque luego yo tengo que leer, cada vez más va a ser frecuente que tenga que, en torno a esos hechos, alguna prueba pericial científica. Bueno, claro, si yo no tengo ni la más remota idea de ADN, ¿cómo voy a leer esa sentencia? La última página, la conclusión. En consecuencia, estaré transfiriendo parte de mi poder a los peritos, parte de mi poder a los peritos. Y aquí viene, ¿quién controla a los peritos? La idoneidad científica, la idoneidad tecnológica, la idoneidad ética, en fin, etcétera, etcétera. Noveno, para ir terminando. Se requiere, me parece, también hablar de reglamentación, una especie de rediseño del poder del Estado. Me parece que hay muchas propuestas hoy en día, bueno, y en este sentido toda esa corriente del llamado constitucionalismo popular, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, un autor que ha trabajado este tema, por ejemplo, Roberto Gargarella. A ver, es comprensible, está justificado políticamente que la última palabra del derecho, de cómo hay que entender la Constitución, la tengamos solo los jueces, o se puede repensar el poder y volver a equilibrarlo como contrapeso, que luego que habló la Corte, que hay que tener en cuenta la mayoría, unanimidad de las Cortes, o que si se puede revisar la sentencia constitucional por parte de una mayoría calificada del Poder Legislativo, si corresponde un referéndum, en fin, esta especie de reequilibrio. A mí me parece que muchas veces cuando explicamos el Estado, de vuelta, la inercia del siglo XIX, ¿no? Tres poderes, uno hace la ley, otro la ejecuta y otro la aplica. Bueno, eso no va más, obvio. ¿Cómo no vamos a computar o limitarnos a decir que son órganos de extrapoder? Eso no define nada. El Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura, la Comisión de Derechos Humanos que ustedes tienen. Bueno, en fin, en una palabra, me parece que el rol de la argumentación, que sobre todo en manos de la argumentación judicial y el poder de los jueces argumentando, etcétera, me parece que requiere como una especie de rediseño del poder del Estado. Y termino con el tema del precedente. Muchos poderes judiciales comienzan a atender el tema del precedente. También tengo entendido México, ha habido ahí ya aportes al tema del precedente. Porque es muy importante a los fines de la seguridad jurídica lo siguiente. Es decir, si cada juez puede prescindir de lo que se ha dicho sobre el caso que va a resolver con anterioridad a su decisión, claro que estamos en problema. Si asume un nuevo juez y no está obligado para nada con lo que se ha dicho del derecho en todas las sentencias anteriores, claro, no hay posibilidad de seguridad jurídica ninguna. Piensen ustedes que una Corte Suprema como la de Estados Unidos, mayoría católica en algún momento dado, no cambió Roe versus Wade, pero no porque ellos fueran pro aborto, porque cambiar un precedente en Estados Unidos no es como estar habilitado a cambiar el precedente, porque yo he jurado como nuevo ministro de Corte y por ende no me importa nada lo que decían, porque ahora le voy a decir a la Constitución lo que me gusta a mí que diga. No, no. Cuando habló aquella Corte Suprema que yo no integraba, habló la Constitución, aunque a mí no me guste. Cambiar un precedente es algo muy serio. Por eso en el mundo del common law existe toda una teoría del precedente, overruling, distinguishing, etc. Cambiar un precedente es algo muy delicado en términos de seguridad jurídica. A mayor poder de los jueces, más importancia tiene que ser el precedente.
y por ende el precedente no es doctrina legal. El precedente es la norma jurídica, el enunciado, un texto normativo, porque regula conducta jurídica, porque regula conducta atribuyendo derechos y deberes, porque es judicial, porque lo creó un juez, y es general, porque resuelve este caso y todos los casos suficientemente parecidos. Un juez nunca resuelve solo un caso. Resolviendo un caso, la razón le exigirá que siga resolviendo todos los casos suficientemente iguales a este de la misma manera. Él no puede resolver. Entonces, me parece que estos son, y termino, algunos de los problemas que están incluidos de manera más directa, más indirecta, con la problemática de la argumentación. Por eso, en definitiva, celebro que mi amigo admirado José de Jesús Naveja me haya brindado esta oportunidad de introducir esta problemática que por supuesto es, ya lo he dicho, amplísima y que uno confía que de algún modo este tema adquiera el suficiente interés teórico y práctico que tiene hoy y seguramente seguirá teniendo con mayor presencia todavía el tema de la argumentación. José de Jesús, muchísimas gracias, muy honrado, por supuesto, eternamente agradecido a esta iniciativa de la Academia Mexicana de Derecho. Va ahora mi agradecimiento también enorme a todos los que se han sumado a esta serie de conferencias de homenaje. Me obliga, por supuesto, íntimamente, pero quiero hacerlo también explícitamente, incluso algunos de ellos prácticamente no he tenido trato, con algunos sí, pero con otros menos. A instancia de la Academia Mexicana seguramente se logró esta participación, pero a todos ellos eternamente agradecido y por supuesto a plena disposición. Y mi agradecimiento ahora a la institución y a su presidente. Gracias, muchísimas gracias, doctor Rodolfo Vigo. Son nada más 16 porque teníamos que hacerlo operativo, o sea, es la verdad, pero se querían sumar muchísimos más. Evidentemente va a haber oportunidad de que estén disertando en la academia, pero ahora tenemos que poner un número muy específico con la presencia del grueso de los países de América Latina y algunos de Europa, pero eran más los que se querían sumar y es muy agradable que fiscales, que académicos, que jueces y magistrados constitucionales reconozcan la trayectoria y los aportes en el ámbito de la filosofía del derecho, en el tema de la argumentación jurídica, y qué extraordinario dar todo este viraje en una hora, un poco más de una hora por parte del doctor Rodolfo Vigo, aparte de ese conocimiento, el poder ser sincrético, ahora que abordó todos estos temas en relación al derecho procesal, por ejemplo, que se viene un grave conflicto con Michel, con lo planteado por Michel Tarufo, con Jordi Nieva, por Jordi Ferrer, en relación a la pretensión de la desaparición de la carga de la prueba, que lo consideran un andamiaje histórico, que es un lastre. Entonces viene ahorita en este momento... Claro. Muy importante, que evidentemente yo creo que una persona con varios procesalistas importantes que ahí están participando, pero que ahora el tema de la argumentación jurídica es sumamente importante y que se da un análisis muy profundo del tema y reconocer entre muchas de las cosas que ha hecho el doctor Rodolfo Vigo, el haber generado precisamente en la Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolló en República Dominicana en 2006, el que se haya adoptado precisamente este código modelo de ética para Iberoamérica, con la importancia de los valores judiciales, lo que representa y que todos estos países integrados, países de Europa, algunos de Europa, de América Latina, pues han entendido la importancia, reitero, de los valores judiciales. Y ahí está el doctor Rodolfo Vigo, en este momento conjuntamente con Manuel Atienza, pero la aportación de Rodolfo Vigo es increíble y parece que no tiene fin. Y eso me da muchísima alegría, por eso hoy la academia está de manteles largos, muy contenta, muy agradecida con un miembro honorario de nuestra academia, que es el doctor Rodolfo Vigo, y esta sumatoria de juristas para reconocer una trayectoria intachable, trascendente,
y que verdaderamente está modelando el derecho de nuestro siglo. Muchísimas gracias, José. Y la verdad es que al hilo del código me hizo recordar que nosotros pusimos, el proceso fue durante el 2005, y había una comisión de ministros de Corte Suprema que de algún modo nosotros íbamos informando más o menos trimestralmente los avances, y recuerdo cómo debatimos la cuestión de la argumentación en materia de prueba, en materia de hechos, porque había una cierta, podríamos decir, inercia, resistencia o invocación de íntima convicción. Y bueno, o sea, el juez dice, bueno, lo tengo para mí y no doy ninguna razón. Esto es entendida la íntima convicción, no como la convicción racional, sino la íntima convicción como algo que queda acá encerrado in pectore y que uno no puede razonar ni dar razones, ¿no? Y obviamente, sin embargo, nosotros, en fin, insistimos y finalmente se puso específicamente esta necesidad de argumentar, específicamente digo en materia de hechos, pusimos el artículo 23. En materia de hechos, el juez debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio. Debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba para luego efectuar una apreciación en su conjunto. El juez debe motivar sus decisiones, argumentar, tanto en materia de hecho como de derecho, explícitamente. Entonces, me parece que en ese sentido, al hilo de lo que usted decía, efectivamente es un capítulo muy importante y creo que hay un camino como pendiente de recorrer, ¿no? Yo percibo que hay demasiada inercia, demasiada reiteración. Yo vengo de familia de juristas, mi abuelo lo era, mi padre lo era, todos mis tíos varones también, muchos primos, hermanos, 2 hijas mujeres. Entonces, en este ambiente familiar, lo que yo veo es que hay demasiada inercia, esto de ratificar, es como medio contraintuitivo que cueste tanto cambiar a veces el derecho y la cultura jurídica, ¿no? Por eso me parece que la Academia Mexicana tiene derecho, tiene una enorme responsabilidad de contribuir a de algún modo romper esa inercia y provocar cambios que pongan al derecho y a los juristas a la altura de los tiempos. Son tiempos particularmente complicados e inciertos. Y el derecho tiene mucho que decir en estos tiempos y en los que van a venir. Leía hace relativamente poco un libro que me había mandado Atienza, no recuerdo bien el título, pero es sobre apología del derecho. Tuve oportunidad en estas clases que dimos acá en la Universidad Nacional del Litoral estos días anteriores, de debatir también esto, ¿no? Yo no soy de aquellos que creen que la solución va a venir por el derecho. Creo que, por el contrario, el derecho es un instrumento necesario, pero insuficiente. Hay que nutrirlo de ética porque, para decirlo de una manera muy gráfica y contundente, todos los semáforos en el mundo son iguales. Sin embargo, uno en Japón o en Suiza ve una luz verde, cierra los ojos y puede pasar. Por lo menos me parece que en la Argentina solo lo puede hacer a eso si tiene vocación suicida, ¿no? Porque
una luz verde solamente indicativa, en fin, si uno lo quiere lo acepta y si no quiere no lo acepta. Creo que el derecho, si no colaboramos con la ética, y en el caso de los jueces, a ver, ¿cuánto tiempo le dedico yo a pensar la solución de un caso? ¿El mínimo suficiente o el máximo suficiente? Eso queda en pectore. Sigo pensando, sigo dando vuelta, o a la primera atajo, adelante con la sentencia y un expediente menos para la estadística. La independencia, ¿algún abogado va a creer que queda garantizada la imparcialidad judicial por las causales de recusación y acusación? Eso no se lo cree ni mi madre. Obvio. El tema es un poco, por eso digo, yo creo que el derecho es un instrumento sí necesario, pero me parece que en la cultura europea que hemos heredado le hemos dado demasiada importancia o más importancia de la que tiene en la medida que no lo ayudemos con ética, Mientras, por ejemplo, una sociedad diga, roban pero hacen, y por eso lo seguimos votando. Bueno, es una sociedad complicada luego para reclamar que ayudemos al derecho o que confiemos en el derecho, ¿no? En fin, como en esta oportunidad y en todas las oportunidades anteriores, cuando nos ponemos a conversar, nos debemos un encuentro personal, pero cuando nos ponemos a conversar, lo pueden padecer mucho los que nos están escuchando, ¿no? Excelente, ¿no? Es que ahorita viene ese gran debate, ¿no? En esa tensión que se está dando mucho, reiteradamente se da entre constitucionalismo y democracia. Ahora, cuando hablamos específicamente del poder judicial, que pensemos que tengamos un poder judicial independiente, con credibilidad, libre de manipulación político-partidista, todos estos temas, pero ya lo haremos, ya lo manejaremos, porque a final de cuentas tenemos que ver ese código modelo de ética para Iberoamérica en su momento, con un lapso más amplio. Ya lo platicaré con el doctor Rodolfo Vigo, y hoy despedimos inauguramos este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo. Hemos tenido una conferencia magistral, la conferencia principal el día de hoy a cargo de nuestro homenajeado, y de verdad estamos muy contentos desde la Academia Mexicana de Derecho. El día de mañana, el día 2 de junio del año 2021, a las 16 horas de México, tendremos como parte de este gran homenaje a la doctora Véronique Champagne de Plant de Francia, que es la directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Derechos Fundamentales de la Universidad de París. Y bueno, con el tema la dificultad de la argumentación jurídica, ejemplos respecto a la interpretación y algunos argumentos jurídicos. Pues bueno, hoy inauguramos un congreso internacional sumamente importante en nuestro momento, en el momento histórico que estamos viviendo, con un jurista que yo diría, independientemente del cariño y la admiración que le tengo, de época. Un ejemplo a seguir, y que nos ha dado y nos va a seguir dando muchísimas luces en el tema de la filosofía del derecho, de la argumentación jurídica. Y ahora que vienen estos grandes debates, yo creo que va a ser un gran elemento de equilibrio el doctor Rodolfo Vigo. Reiteramos, doctor Rodolfo Vigo, felicidades por este tan importante homenaje, pero sobre todo un homenaje verdaderamente implicativo de justicia. Usted es un hombre que le ha dado muchísimo al derecho, y que independientemente de eso es un ser humano extraordinario. Muchísimas gracias por haber aceptado este homenaje a cargo de la Academia, que ya reitero, estará pues ahí una hermosa presea que ya se ha anunciado en América y Europa con el nombre del doctor Rodolfo Vigo, que virtualmente entregaremos en compañía del doctor Vigo el 12 de julio de este 2021. Y por ahí un colectivo con los participantes en homenaje del doctor Rodolfo Vigo. Felicidades al doctor Vigo, felicidades a la comunidad jurídica internacional por hoy reconocer a una de las grandes figuras del derecho, y continuamos con este extraordinario congreso. Muchas gracias a todos.